Biografía de Louis Pasteur. Audiolibro 1x1. Dole, Francia, 1822, Marnes-la-Coquette, 1895, químico y bacteriólogo francés, fundador de la microbiología y pionero de la medicina moderna. Louis Pasteur. Desde los tiempos de Hipócrates, siglo V AC, se habían atribuido las enfermedades a abstractos desequilibrios de los humores internos del cuerpo humano. Hubo que esperar al siglo XIX para que, de la mano de geniales investigadores como Louis Pasteur y Robert Koch, quedase firmemente establecida la teoría del origen microbiano de las enfermedades infecciosas, según la cual estas son provocadas por gérmenes patógenos ambientales que penetran en el organismo sano. La determinación de las causas concretas y seguras de una amplia gama de afecciones supuso el inicio de la actual medicina científica. Pasteur dio asimismo un impulso decisivo al desarrollo de las vacunas, siendo especialmente recordado por el éxito de su vacuna contra la rabia, 1885. Biografía. Su padre, que dirigía una pequeña tannería, se había trasladado a Arbois durante la infancia del pequeño Louis, que realizó sus primeros estudios demostrando más vocación por la pintura que por los libros. A pesar de ello, su padre lo obligó a cursar estudios secundarios en el Liceo de Besanon, donde consiguió el título de bachiller en letras en 1840 y en ciencias en 1842. Ese mismo año fue admitido en la Escuela Normal Superior de París, pero con una baja puntuación, que al año siguiente mejoró. Estudió química bajo la dirección de Dumas y Ballard, y en 1847 se doctoró en física y química. Al año siguiente, sus investigaciones sobre el ácido racémico, y a continuación sobre el paratartárico, le llevaron a formular una teoría sobre la disimetría molecular. Creía haber descubierto una línea de demarcación entre las sustancias orgánicas elaboradas por seres vivos, con estructura molecular disimétrica, y las preparadas en los laboratorios, con estructura simétrica. Tales estudios han valido a Pasteur la consideración de fundador de la estereoquímica, rama de la química que describe la estructura tridimensional de las moléculas. Hoy sabemos que su concepción era errónea, pero igualmente constituiría el punto de partida para investigaciones de gran trascendencia. De la fermentación a la generación espontánea. En 1848 fue nombrado profesor de física y química en el Liceo de Dijon, y 3 meses después suplente en la cátedra de química de la Universidad de Estrasburgo, cátedra de la que sería titular en 1852, para pasar después, 1854-1857, a la Universidad de Lille como profesor de química y decano de la Facultad de Ciencias. Con una orientación principalmente práctica, encaminada a resolver algunas dificultades con que topaban las industrias vinícolas y cerveceras de la región, Louis Pasteur emprendió en Lille sus conocidos estudios sobre la fermentación. Sus investigaciones le llevaron a corroborar, por un lado, la idea de que las levaduras eran las responsables de la producción de alcohol en la fermentación, y por otro, a descubrir que la producción en el proceso de fermentación de ciertos ácidos y sustancias indeseables, que agriaban el vino o la cerveza, era debida a la acción de microorganismos como las bacterias. Pasteur resolvió el problema con el simple método de someter a altas temperaturas las soluciones azucaradas iniciales. Se eliminaba con ello las bacterias, evitando así la acidificación del producto final. Louis Pasteur, óleo de Albert Delfelt, 1885, el ilustre científico francés aplicaría este mismo sistema al ámbito de la conservación de los alimentos. Calentando la leche a alta temperatura antes de embotellarla, se destruyen las bacterias patógenas que pueda contener y se impide su fermentación sin alterar su estructura ni sus componentes. Este procedimiento, que hoy llamamos pasteurización, complementó las aportaciones anteriores de Nicolas Appert y favoreció el crecimiento de la industria agroalimentaria. Mientras tanto, Louis Pasteur había pasado a París como director del Departamento de Ciencias de la École Normale, 1857-1867, y a continuación como titular de la Cátedra de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad, 1867-1875. Allí, en áspera lucha con el biólogo francés Félix Pouchet y los fisiólogos teologizantes, desarrolló su gran batalla contra la generación espontánea. La antigua idea de que algunos seres vivos no derivan de la reproducción de otros, sino que se forman espontáneamente, se basaba en una observación empírica inexacta, de la carne en putrefacción, por ejemplo, surgen larvas de dípteros, y había mantenido su vigencia durante siglos, al ser sostenida por autoridades como Aristóteles.
Aunque los experimentos de Francesco Redi, 1626-1698, confutaron ese ejemplo en concreto, el posterior descubrimiento de los microorganismos resucitó esta polémica, una de las más relevantes de la historia de la biología. Las investigaciones sobre la fermentación habían llevado a Pasteur a preguntarse si aquellos microorganismos que intervenían en la misma se formaban de manera espontánea o procedían del entorno. Para resolver la cuestión, ideó un experimento consistente en introducir material nutritivo esterilizado mediante calor en diversos recipientes. Todos ellos fueron sellados para impedir la contaminación por el aire local. Los resultados fueron inequívocos. En los recipientes en los que se introducía aire húmedo se producía una rápida putrefacción de la materia orgánica. En cambio, en los recipientes donde el aire introducido contenía poca humedad, prácticamente no había alteración de la materia original. Pasteur dedujo que el aire está cargado de gérmenes de microorganismos que se desarrollan en contacto con la materia orgánica en las condiciones ambientales adecuadas. La publicación de las conclusiones en 1860 supuso la definitiva liquidación de la teoría de la generación espontánea. En la memoria final de 1861, por otra parte, Pasteur intuyó que los estudios realizados podían preparar el camino a una seria investigación sobre el origen de las enfermedades. Mayor gloria habían de darle todavía a Pasteur los trabajos que comenzó en 1865, año en que, habiéndose difundido en los alrededores de Alais una grave enfermedad que destruía los gusanos de seda, fue comisionado por el gobierno para que estudiara la epidemia y buscara sus posibles remedios. Tal enfermedad, llamada pebrina, estaba alcanzando proporciones inusitadas y amenazaba con hundir la rica industria de la seda del sur de Francia. Paul Mouny encarnó al científico francés en la historia de Louis Pasteur, 1936. Pasteur analizó en profundidad el problema y logró determinar que la afección era causada por unos corpúsculos microscópicos, descritos ya por el italiano Cornaglia, que aparecían en la puesta efectuada por las hembras enfermas. Seleccionando y criando huevos libres de la plaga, las explotaciones lograron salvarse del desastre. De este modo fue corroborando su intuición de que muchas enfermedades eran debidas a infecciones de microorganismos patógenos, y se encontraba ya en situación de enunciar los principios de la patología microbiana. La teoría microbiana y las vacunas. Los estudios anteriores, en efecto, sugirieron a Pasteur una analogía entre la enfermedad y la fermentación. Del mismo modo que la acción de microorganismos exteriores es la causa, por ejemplo, del deterioro de la leche, esos mismos microorganismos podían invadir un cuerpo sano y causar las afecciones. Llegó así a establecer, como consecuencia de sus trabajos, la llamada teoría microbiana o germinal de las enfermedades, según la cual muchas de estas se deben a la penetración en un cuerpo sano de microorganismos patógenos. Pese a la incomprensión que suscitó, derivada en cierto modo del sentido común, para el que resulta sorprendente que seres microscópicos puedan matar a otros infinitamente más grandes, los resultados de sus ulteriores investigaciones acabarían avalando su hipótesis. Entretanto, la guerra civil que se ensañaba en París en 1871 obligó a Pasteur a abandonar la ciudad, pero no detuvo sus estudios. En Clermont-Ferrand, donde se refugió, los cerveceros del lugar le invitaron a proseguir y completar las pesquisas sobre la cerveza. Pacificada la ciudad, regresó a París, donde fue elegido socio de la Academia de Medicina, 1873, y se le otorgó una pensión vitalicia, 1874, aumentada en 1883. Recibió luego la Legión de Honor e ingresó en la Academia Francesa, 1881. Por esos años y ya hasta su fallecimiento, Louis Pasteur orientó su actividad hacia el estudio de las enfermedades contagiosas, partiendo del supuesto de que eran debidas a gérmenes que pasaban de un organismo a otro, logrando no solo confirmar su teoría, sino también desarrollar la vacunación como método preventivo. Conocida desde antiguo, el mecanismo de la vacunación es simple. Estimular el sistema inmunitario exponiéndolo al microorganismo responsable de una determinada enfermedad, a fin de que en el futuro pueda responder de inmediato ante una eventual infección. Louis Pasteur, sin embargo, su aplicación práctica hubo de enfrentarse a obstáculos insalvables. Al no haber un modo seguro de regular la fuerza infecciosa de los extractos, a menudo se causaba la enfermedad que se pretendía prevenir. Solo un médico rural inglés, Edward Jenner, había logrado en 1796 una prevención eficaz contra la viruela humana, que consistía en infectar a un individuo sano con la viruela de las vacas. La infección estimulaba las defensas del individuo hasta el punto de inmunizarlo contra la viruela humana.
Al ser la viruela de las vacas inofensiva en el ser humano, el método no comportaba ningún riesgo. En 1879, mientras realizaba experimentos con pollos afectados por el cólera de las gallinas, Pasteur advirtió que unos animales infectados con un cultivo conservado en malas condiciones, y por tanto deteriorado, quedaban protegidos frente a la enfermedad. Había descubierto que, en determinadas condiciones, los gérmenes resultaban menos patógenos, pero que al inocularlos en un individuo sano daban igualmente lugar a una respuesta defensiva que protegía contra los gérmenes virulentos. En 1881 inició sus estudios acerca del carbunco, una enfermedad que causaba estragos en el ganado lanar. Pasteur descubrió el bacilo responsable de la enfermedad y llevó a la práctica la idea de inducir una forma leve de la misma en los animales, inoculándoles bacilos debilitados para inmunizarlos contra ataques de variedades más agresivas. Preparó la vacuna y resultó un éxito. Todas las ovejas en las que se habían inoculado bacilos débiles resistieron el contagio de los bacilos letales. Y todas las no vacunadas perecieron. La continuación de sus investigaciones le permitió desarrollar la vacuna para prevenir la rabia, una enfermedad contagiosa también llamada hidrofobia en el hombre y contra la que no existía paliativo alguno, resultando casi siempre mortal. Después de largos estudios y experimentos ensayados desde 1880, encontró un método seguro para atenuar el virus. Inocular la enfermedad en conejos y, tras su muerte, someter a desecación las médulas de los conejos, de las que podían obtenerse extractos cada vez menos virulentos a medida que avanzaba el tiempo de desecación. La efectividad de esta vacuna, su última gran aportación en el campo de la ciencia, se probó con éxito el 6 de julio de 1885 en un niño alsaciano de 9 años, Joseph Meister, que había recibido 14 mordeduras de un perro rabioso y que, gracias a un paciente tratamiento de 10 días, no llegó a desarrollar la enfermedad. Este éxito espectacular tuvo una gran resonancia, así como consecuencias de orden práctico para Pasteur, quien hasta entonces había trabajado con medios más bien precarios. El apoyo popular hizo posible la construcción del Instituto Pasteur, fundado en 1888, que gozaría a partir de entonces de un justificado prestigio internacional. Con la salud muy debilitada, venía padeciendo una hemiplegia desde 1868, en 1892 recibió en la Sorbona un solemne homenaje con motivo de su 70º aniversario. 3 años después, el insigne científico falleció en Marnes-la-Coquette. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.